Regresamos para el tercer bloque de este programa que está, a mí en lo personal me parece que está resultando muy completo y todavía lo que falta va a estar todavía mejor. En el corte aquí, en el momento aprovechando el corte, cambiamos unas impresiones y surgió algo que me parece digno de darle un espacio. ¿Se acuerda usted de aquellos famosos 120 días de Peña Nieto que se habló de ellos? A ver, Úlmaro, ¿cómo está eso? En su mensaje en Los Pinos dijo, en 120 días tendremos las reformas que el gobierno ha propuesto, sobre todo en dos temas fundamentales y muy sensibles ante la opinión pública de los grupos políticos. Uno, la hacendaria, que tiene un límite constitucional, que es el 15 de diciembre, o si el Congreso lo acuerda, se pueden ir hasta finales de diciembre, pero no antes del 1 de enero, que es cuando empiezan a tener operatividad leyes fiscales, el presupuesto de egresos, para que no pase lo que en Sonora en 2012. Y lo otro, Ernesto, la pregunta, ¿alcanzan 120 días considerando lo fuerte que se va a poner el debate energético, que se requiere mucha explicación a la gente para las bondades? Y lo segundo, los apoyos. Por ejemplo, en Sonora no se apoyó la reforma educativa. La iniciativa de reforma constitucional del 3 y del 73 nunca se sometió a votación aquí, aunque 22 estados la aprobaron. La del Código Penal Único, que es una reforma del artículo 73 para darle al Congreso la facultad de hacer un Código Penal único para todo el país, para igualar delitos y demás, tampoco se aprobó aquí. Viene a colación esto porque noto que los gobernadores están viendo, como dice Maquiavelo, si la reforma pega, te aplaudo, y si fracasas, te condeno, o si triunfas, ya sabía yo que estabas en lo correcto. ¿Qué está pasando ahí, Ernesto? Pues yo creo que debemos de hacer un lado, o deben de hacer un lado en este caso en los gobiernos de Estado, los intereses políticos partidistas antes que cualquier otra cosa. Ya cuando llegamos a ser representantes populares, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, presidente de la República, debemos hacerlo para los que votaron por nosotros y los que no votaron, y nos debemos somos representantes de toda la población. Un tema tan importante como es la reforma educativa, el artículo 3º, debió de haber sido aprobado por las legislaturas de todos los estados, porque así es el constituyente permanente, y aunque fue aprobado por las 2/3 partes, pues me parece lamentable que en un estado como el nuestro, como en Sonora, pues no se haya hecho la tarea en ese sentido, aunque finalmente ya está aprobada la reforma constitucional. Hubiera sido pues excelente que se hubiera apoyado. Yo creo que los 120 días a los que se refiere el presidente, pues naturalmente estamos hablando del periodo ordinario de sesiones de este año, en donde las reformas fundamentales, ya el año pasado vimos la reforma laboral, la reforma de telecomunicaciones, la reforma de transparencia, la reforma de la contabilidad gubernamental, que es muy importante para efectos de combate a la corrupción, desde la prevención de eso, y que sobre todo las cuentas sean claras en el tema de las finanzas públicas de los municipios, de los estados y de la federación. Hay tiempos programados que se dan de 1, 2 y hasta 4 años para efectos de empatar la contabilidad, pero para efectos de transparencia eso ya. Y pues yo creo que quien nada debe, nada teme, cuando hay gobiernos honestos, cuando hay gobiernos responsables, cuando hay gobiernos comprometidos, que naturalmente se pueden cometer errores. Esto beneficia porque la transparencia, en vez de andar buscando echar a las cárceles a las gentes, desde el principio ves y la ciudadanía tiene la claridad de que haya cuentas públicas uniformes, y creo que fue un buen avance. Ahora vienen efectivamente lo que comentábamos hace un momento, la reforma energética, la reforma hacendaria y fiscal, la reforma de seguridad social. Tenemos también el tema de las reformas en materia de anticorrupción, que implique a todos los poderes, a todos los niveles, y que sea algo que trascienda inclusive a pleitos de un poder con otro, o mucho menos a pleitos de un partido con otro, y que haya figuras como figuras autónomas constitucionales que revisen obviamente los temas de corrupción. Y lo que decía el presidente, tenemos 120 días para sentar las bases. No es que en 120 días ya cumplimos la tarea, al contrario, a partir de 120 días el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los propios reglamentos que se tienen que hacer en la esfera administrativa, como decías bien, Oscar, para obviamente implementar ya a detalle las reformas, pues se seguirán haciendo y sobre todo se van a ejecutar. Pero estos 120 días es, digamos, como cuando haces una casa, cuando haces una escuela, cuando haces un hospital, primero los cimientos,
y luego ya vemos después todo levantar lo demás. Creo que son 120, así es, como bien lo dijiste, hermano, son 120 días fundamentales para el país, que nosotros, los que estamos comprometidos como mexicanos, como legisladores, no vamos a dejar un día de actuar para que las cosas se logren. Afortunadamente, contra bloqueos, contra marchas, contra intereses, contra inclusive, ¿por qué no decir las gentes que quieren que le vaya mal al presidente Peña, que quieren probar a este gobierno, que quieren que las cosas salgan mal en el país? Creo que somos muchos más los mexicanos que queremos que las cosas salgan bien y desde luego quitar a un lado los intereses personales. La trascendencia, la gran importancia que tienen estas reformas, estas dos reformas que están ahorita ya sobre la mesa en estos momentos, queda demostrada ante las informaciones nada halagüeñas que han surgido últimamente de una baja en las expectativas en cuanto a la economía del país. La economía del país es su bolsillo, el mío y el de todos los mexicanos. Esa es la economía que a México le interesa, independientemente de las cifras macro famosas, ¿no? La caída indudable que se pronostica en el Producto Interno Bruto, de que baja a poco más del 2, o inclusive en algunos analistas bajan del 2 todavía. Esto nos pone ante focos, si no rojos, pues bastante cercanos al rojo. Algo está pasando, hubo una fuga de 13.800 millones salieron 13.800 millones de dólares, que no es baba de perico. En fin, ciertas señales que hay que estar atentos. Estas reformas, pienso yo, y además los programas del presidente demandan recursos de gran volumen. La cruzada contra el hambre no es cualquier cosa, está empezando, pues realmente empieza. Luego el seguro universal, pues está igual que con Obama en Estados Unidos. Estamos hablando de inversiones muy grandes que hay que hacerles frente con recursos públicos, pues no hay de otra. Entonces, si usted observa y liga estas situaciones, estos programas de gobierno, estas situaciones de la economía que empiezan a mostrar signos de debilidad, con estas iniciativas entenderemos o empezaremos a entender la trascendencia que tienen de que salgan lo mejor posible en beneficio de todos. Ernesto, tú danos nuevamente una luz sobre este asunto que me parece trascendental, esta liga de programas de gobierno costosos con las iniciativas, la economía hay que fortalecerla. ¿Cómo ves tú? Bueno, primero, la economía mundial ha sufrido un revés serio, importante, en varias situaciones que se están dando, que han hecho que todos los países bajen sus expectativas de crecimiento. Quizás el único país, por razones muy particulares, que no bajó en sus expectativas fue Japón, que por cierto Japón en otros años recientes había estado muy mal. Hizo sus reformas, por cierto, Japón, sus reformas estructurales, y ahorita pueden defenderse esta situación. Pero tanto Estados Unidos, México, Canadá, no se diga el propio Brasil, que comentaba ahorita que gracias a la reforma energética está pudiendo soportar estas situaciones, y qué decir de los países europeos, todos han tenido que ajustar, en este caso, la expectativa de crecimiento. México tenía a principios del año una expectativa de crecimiento del 3%, que no era malo, y en este momento andamos casi al 2%, 1.8, 1.9. No es un desastre, no lo veo yo como un problema que obviamente nos desesperance en cuanto a lo que estamos haciendo, pero pues obviamente claro que afecta el crecimiento y precisamente... La creación de empleos, ¿no? Desde luego, y precisamente por eso las reformas que se deben de hacer. Otra, por cierto, que no mencionamos en el bloque anterior, es la reforma financiera, y la reforma financiera tiene que ver con el fomento a la banca de desarrollo que tanto se ha perdido en México. En México hay ahorita mucho dinero en los bancos, pero no hay un sistema que los obligue a los bancos a que presten barato y a menores intereses, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, para financiar el desarrollo, a los pequeños y medianos productores, sobre todo con el tema de la seguridad alimentaria. Lo hemos dicho, un gobierno que no se ponga las pilas ahorita
para fomentar las actividades en el campo, agropecuarias, ganaderas, agrícolas, forestales, pesqueras, pues la verdad, pues es un error. Y yo creo que uno de los postulados que tiene Enrique Peña Nieto, nosotros lo dijimos, inclusive en la campaña al Senado, fomentar esquemas legales para que se fortalezca la banca de desarrollo, se cree el banco de vuelta, el Banco Nacional Agropecuario, por ejemplo, y desde luego tengamos que los pequeños y los medianos empresarios tengan acceso mucho más fácil al crédito. Es una de las reformas que también tenemos que sacar en estos 120 días. Y que no te cobren tantas comisiones los bancos. Claro, es que vivan de las comisiones en vez de del crédito. 4% de las ganancias de los bancos son las comisiones. Las comisiones de los cajeros. Increíbles. Aquí el maestro Bulmaro, que es muy amante de estar volteando a ver el pasado, porque el que no conoce la historia, pues ya sabe lo que le pasa. Se arriesga a repetirlo. Sí, claro. Yo me parece que aquella época del desarrollo estabilizador, que efectivamente llevó a México a y llevó a México a niveles de bienestar y de progreso que muchos añoramos, pues, sin estar colgados del pasado, sí recordamos. Tuvo mucho que ver la banca privada en ese desarrollo, el crédito era fácil de acceder. Los bancos regionales. Los bancos regionales, el Banco Ganadero y Agrícola, aquí en Sonora. Exacto. El acceso al crédito era relativamente fácil y se podían iniciar negocios, empresas, los jóvenes, los estudiantes recién egresados. Daban un directo de un día para otro. Y así es, los quirografarios famosos, aquellos. Eso por angas o mangas, seguramente por errores, errores de concepción o fallas de estratégicas, se fue perdiendo al grado de que ahora los bancos se han convertido en tarjetas y pagos de servicios. Pero si usted va a pedir un crédito para emprender algún negocio productivo, ahí la puede tener. Entonces, esa reforma financiera de la que habla Ernesto, pues es clave y valdría la pena poner atención también en estos aspectos. Pues ahí viene, le estamos trabajando. ¿Entrará en estos 120 días? Sí, claro. Va a entrar en estos 120 días y espero que la saquemos. Y ahí, con todo respeto, va a ser son figuras legales que van a tener que hacer que los bancos pues tengan que prestar. Fíjate que nos vamos a ir un corte, Fomentas que hay emprendedores, pero no da dinero. No, vamos a ir un corte, párale, porque lo agarras a Bulmaro. Vamos a irnos a un corte, pero también me gustaría platicar un momentito al regresar sobre las iniciativas presidenciales que han estado fuera del marco. Se está buscando consenso, más que la iniciativa presidencial es otra figura diferente. Pero ahorita regresamos, vamos a un corte. Iniciativas preferentes, perdón. Vamos a ir un corte rápido, regresamos con Ernesto Gándara Camus, que nos hace el favor de acompañarnos. Vamos a seguir trabajando el último segmento sobre temas igualmente importantes. Y no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que brilla es oro. Regresamos. ¿Qué quiere decir? Como lo prometido es deuda y ya no nos quedan más que los 13, 14 minutos del último bloque, sí quisiera rápidamente que Ernesto nos hablara sobre las iniciativas preferentes, así se llaman, que tiene el Ejecutivo Nacional. Rápidamente, porque el tema de la sucesión en Sonora es el que le toca el último segmento. Ernesto, lo primero y vámonos sobre el otro. Es una facultad derivada de algunas reformas políticas que se hizo en la legislatura anterior, que utilizó el presidente Felipe Calderón, en donde el presidente tiene la facultad de presentar 2 iniciativas de leyes ordinarias, las que él quiera, sin consensarlos con nadie, y el Congreso está obligado a discutirla y a votar. Cada inicio de periodo, ya ves que son 2 ordinarios cada año, uno el 1 de septiembre y el otro el 1 de febrero. El 1 de septiembre del año pasado, del año 2012, todavía está el presidente Calderón y presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la reforma laboral y la de contabilidad gubernamental, que salió, la votamos, la discutimos. El pasado 1 de febrero, cuando inició el segundo periodo ordinario de sesiones, el presidente Peña dijo, como estoy en el pacto, como estoy acordando, voy a no hacer uso de esa facultad que tengo, precisamente para que la agenda la definamos en conjunto y en acuerdo.
hizo lo propio ahora el 1 de septiembre, igual no presentó tampoco ninguna iniciativa y dijo mejor que sean las que ustedes me están presentando y nos estamos poniendo de acuerdo con el pacto. Yo creo que es una actitud humilde, serena, mesurada, equilibrada y desde luego estratégicamente correcta por parte del presidente, decir, si estamos haciendo acuerdos, ¿para qué les impongo algo? Aunque tenga la facultad constitucional para hacerlo. Entonces a mí me parece correcto que el presidente sí tiene la facultad, a lo mejor lo hace en el transcurso de su sexenio, no tiene la obligación, y al tener la facultad, tiene la facultad de hacerlo o no hacerlo. Y él ha preferido dejar que esto se vaya por consenso. Sí. Ahora bien, y eso lo han visto muy bien los partidos políticos, y lo han reconocido. Lo siento mucho, queridos televidentes, pero vámonos al meollo, a lo que usted está pensando. Aquí la cosa no está ahí para dónde hacerse. Viene la sucesión gubernamental en Sonora. Y aquí tenemos uno de los personajes, de los políticos que están en la carrera por el Partido Revolucionario Institucional. Hay otros varios en este partido y ya no digamos en los otros, en el PAN, en el PRD, en el Morena, etcétera. Bulmaro, quiero que le des cuerpo a la cuestión. Es decir, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se encuesta tiene posibilidades, porque ya las encuestas, como son negocio en la mayoría de los casos, pues a cualquiera lo embaucan, lo dicen, vas bien, saliste con esto. Tú la llevas. Sí, pero las encuestas serias identifican en el PRI a no más de 3 figuras como aspirantes serios que le pueden dar una batalla al PAN. En el PAN no hubo necesidad de encuesta porque se impuso el Ejecutivo. Hace más de un año, ¿no? Bueno, va para el año de que dijo va a ser fulano, háganle fila, cierren filas, ya el expresidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara. En el PRD y en las izquierdas, digámoslo, porque ahora está el PRD y el Movimiento Ciudadano, pues se ve muy fuerte la figura de Ana Gabriela por el movimiento, de Alfonso Durazo, de Carlos Navarro, Juan Manuel Ávila. El resto, en relación al PRI, porque va a vivir un proceso interno el PRI de acuerdo a los estatutos, o sea, por delegados o abierto, en relación al posicionamiento tuyo, que desde el principio pues has encabezado las preferencias en cualquier encuesta, y se ve, independientemente y con respeto a los demás. A 16 meses de que se tome la decisión y a 22 de que se vote en lo constitucional, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo sí creo y además estoy convencido que qué bueno que ya las leyes electorales fijen tiempos para hacer precampañas, para acortar las campañas, para fijar tiempos y para que efectivamente pues nos sujetemos a la ley, en este caso cualquiera que pueda aspirar a cualquier candidatura. En lo particular me siento muy orgulloso de haber sido elegido por los sonorenses senador de la República. Estoy en este momento, como les decía, con un gran entusiasmo. Siempre he trabajado por mi estado, he sido funcionario municipal, estatal, federal. He sido en 2 ocasiones elegido representante popular, fui alcalde de Hermosillo. Y en cuanto a lo que viene, estoy atento. Naturalmente sería mentir, sería pues hacerme ahí... hacerle al loco. Hacerle al loco, decir que no me gustaría que mi partido me pudiera elegir como su candidato en su momento. No estoy haciendo campaña, no estoy haciendo precampaña, sí estoy haciendo mucho trabajo, sí recorro el estado, sí me dice la gente, senador, desde luego. Si alguien quiere interpretarlo de otra manera, pues es cuestión de cada quien, ¿no? Pero no tiene nada de malo, y además lo puedes platicar entre amigos. Lo que sí hago es respetar la ley en cuanto a la cuestión electoral y en ese sentido no haré precampaña ni campaña. Y en todo caso, creo yo que finalmente cuando se eligen los candidatos y luego cuando se eligen a los representantes, no se toma en cuenta nada más la campaña ni la propuesta, sino la trayectoria de una vida y lo que ofreces y lo que has hecho o dejado de hacer en tu vida, inclusive privada y pública, ¿por qué no decirlo? En tu vida personal. En ese sentido, sí, he visto algunas encuestas con un pequeñísimo detalle. Yo no creo en las encuestas. Y que conste que no me va mal. Yo creo que la mejor encuesta es la elección. La urna. Y ahí eso cambia las cosas de un día para otro. Y en ese sentido creo que Dios dirá también qué va a pasar. Yo creo que pues en ese sentido
No puedo adivinar qué va a pasar dentro de 16 meses cuando haya el proceso de selección de candidato y mucho menos dentro de 22 cuando sea la elección de candidato a gobernador, pero sí quiero, sí creo y sí estoy trabajando para que mi partido, que ha sido la mejor opción, que fue la mejor opción también en las pasadas elecciones, ganemos la candidatura a gobernador y desde luego también los principales puestos. A mí me da mucho gusto, y lo confieso, así como digo todas mis cosas de cara a la gente, viendo a los ojos de nuestro público televidente. Me da mucho gusto que Ernesto Gándara Camus no haya entrado al juego de las fundaciones y de que no ande haciendo una campaña simulada con la fundación GANMAD, ¿no? Gándara Madrid, como otros que andan escudándose en ese tipo, o Girulemo Prades, así. Sí, esas figuras corrientes, acorrientadas, porque son simulaciones realmente, para andar inventando recorridos por todo el estado, promocionando X o Y cosas, X o Y ambiciones. Me gusta, y lo digo de cara, porque esté aquí, porque aunque no estuviera lo diría, de que lo que está haciendo es trabajar, como dice. Y lo estamos viendo, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los hechos de la vida diaria. Está dedicado a trabajar. Esa es la mejor promoción que puede haber para alguien que tenga algún proyecto o algún deseo. Y en ese sentido yo sé que has abierto oficinas en algunas, pues, Cajeme, aquí en Hermosillo. 7 oficinas de atención ciudadana. Que no son, aunque muchos lo quieran interpretar así, centros de promoción electoral. No, porque no hay ni propaganda, ni estamos haciendo nada, ni eventos. Así es. Ni mucho menos, como bien dices, disfrazando dádivas y cosas de esas que el clientelismo, pues, que yo nunca estaba... Tanto daño hace, sí, tanto daño. Hay una campaña sistemática, y yo creo que lo han registrado tú y Claudia Pavlovich y Alfonso Elías y demás, de encuestas que el gobierno manda a hacer y que de repente por teléfono te dicen, usted sabe que Ernesto Gándara y Claudia se Pero esas no son encuestas, ¿no? Porque dicen que son por miles y miles. Es un simulacro de encuestas. Sí. Que se Aparente ponen los call centers a que venga el agua a Hermosillo. Y luego el secretario de gobierno en su Twitter, por ejemplo, ya lleva varias semanas donde dice, y haciéndola, no sé si de vicepresidente o de presidente alterno del PAN como secretario de gobierno, ya van tantos días de que Ernesto Gándara y Claudia no se definen en relación al acueducto. Ya pasó el tiempo, como aquella propaganda del PIFAS en Morelos. Ya llegó el hombre a la luna y el PIFAS no aparece. General, ¿cuál es la postura de Ernesto Gándara ante esas provocaciones que se van a intensificar? Pues con todo respeto, cuando uno cree y tiene convicciones y sabe a dónde va y qué es lo que quiere, los ataques, con todo respeto, dicen por ahí que lo que no mata fortalece. Veneno que no mata. Veneno que no mata fortalece. La gente ha sido muy solidaria. Sí he sido, lo reconozco, centro de campañas negras de todo tipo, en el internet y por esas encuestas que se manejan, varios compañeros de partido también. Pero con todo respeto, ahí sí lo que veo es que entre más campaña negra nos hacen, más nos ayudan. Y lo digo no nada más por mí, sino por mis compañeros, por Claudia, por Alfonso, pues por todos los que han estado ahí manejando los nombres, algunos de nuestros compañeros diputados locales. Eso a la gente no le gusta. Eso es querer atentar contra la inteligencia de la gente no es tonta, la gente tiene sentido común. Claro. Y cuando tienes una imagen de profundidad de toda la vida y cuando estás trabajando, no te importa. Si yo estuviera preocupado por las campañas negras y por lo que dicen y por los ataques, no avanzaría. Y en eso, en todo caso, a mí me da más fortaleza para seguir adelante. Porque dicen Mendoza, Olea y asociados, ¿no? Sí, así es. Así es la cosa, pues digo, tampoco nos vamos a poner a horrorizarnos. Lo que viene, se va a poner esto mucho peor, porque la desesperación es la peor consejera que puede haber. La desesperación en algunos, ¿no? En algunos, cuando empiezan a ver que se les alejan sus posibilidades. Pero ya llegaremos a esos tiempos. Ahorita estamos en el final del programa. Queremos pedirle, Ernesto, que mande un mensaje, 1 minuto, quizá nos quede, y nos despediremos. Primero agradecerles y desde luego reconocerles, porque sé que tienen un muy amplio auditorio. Agradecerles desde luego a Megacable, a todo el sistema, Megacanal, desde luego, a todo el sistema, obviamente de opinión abierta, plural, que tienen.
Y desde luego decirle a la gente que todos los días estoy trabajando pues precisamente para lo que me eligieron, con seriedad, con responsabilidad, no cayendo en ataques personales que inclusive me hacen, si se han fijado muchas veces, pues ni los contesto. Yo creo que en todo caso lo dejamos mejor a que la gente haga lo que tenga que hacer con su propia opinión. Y en ese sentido, trabajar por Sonora, trabajar como padre de familia que soy, como ciudadano, por las mejores causas. Yo creo que si Sonora en el futuro entendemos que fomentando liderazgos, no aplastándolos, que escuchando a la gente y haciendo acuerdos a pesar de las diferencias, se pueden hacer las cosas, que queremos agua, por cierto, para Sonora, para Obregón, para Hermosillo, para todos, pero que no queremos pleitos y enfrentamientos, ni que podemos resolver, que tenemos obviamente la inteligencia para dentro de la legalidad y sobre todo lo más importante, la congruencia para decir aquí estoy de frente y a la cara. Los ataques salen sobrando y como bien lo dije muchas veces hasta fortalece. Yo les agradezco mucho esta oportunidad. Creo en las reformas que está proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto. Creo que México puede salir adelante. Soy optimista cuando veo a los jóvenes, a los hijos, a los trabajadores, a la gente, cuando veo a la gente de esfuerzo todos los días en el Estado, en mi recorrer por los municipios, y cuando estoy en la Ciudad de México representando a los sonorenses en el Senado de la República, me siento muy orgulloso de mis principios, de mis valores, de lo que me dieron mis padres, desde luego, y de lo que yo quiero heredarle a nuestros hijos, a nuestras hijas. De tal manera que les agradezco mucho esta oportunidad. Estoy a sus órdenes, Óscar, Bulmaro. Los felicito porque sé que son personas de bien, que son duros a veces en el análisis porque son congruentes y porque eso es lo que caracteriza al sonorense. El carácter, el esfuerzo, la decisión y la congruencia. Y ojalá y Sonora siga por un mucho mejor camino a pesar de las adversidades que hemos visto los últimos años. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, con ese mensaje nos vamos a despedir, pero no sin antes de abrirle la puerta que siempre ha estado abierta, por supuesto, al senador y amigo Ernesto Gándara Camus para que vuelva a esta mesa, porque vienen tiempos muy importantes, muy interesantes, y necesitamos su voz aquí y la de otros legisladores, que tenemos muy buenos legisladores sonorenses representándonos. Casa de las Ideas te invita para que en los momentos claves, oportunos, y tu trabajo te lo permita, vuelvas a sentarte aquí en un plan así amigable, sabroso, franco, a hablar con nuestro público. Nos vamos a despedir agradeciendo el favor de su atención a este programa y a todos los que hemos hecho. Ya vamos en 120 con este. Usted creerá que son pocos o es mucho, pues es mucho trabajo que hemos hecho aquí para que usted esté bien informado con la verdad, la versión que no se dice en otros medios. Gracias por su atención, nos despedimos, nos vemos en los próximos programas, si Dios lo permite. Gracias.